buenos días o buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde la audiencia me esté viendo en esta hora y el país que me esté viendo en esta hora. Hoy tenemos un tema de suma importancia. Creo que es uno de los temas más importantes que el creyente que adopta por servirle al Señor debe de considerar, que es pedirle a Dios el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice que el que no esté sellado por el sello del Espíritu Santo, el tal no es de él. Hoy se ha perdido mucho en las congregaciones pedir la promesa del Espíritu Santo, ser bautizado por el Espíritu Santo. Hoy vamos a buscar aquí, conforme a los versículos de la palabra de Dios, por qué es necesario pedir el Espíritu Santo. Amén. Así oran ustedes por mí, la audiencia que está del otro lado, que me está viendo por esta red social, y ustedes oran por mí en el nombre del Señor Jesucristo para que Dios me siga dando palabra y sigamos aprendiendo entre ambos lo que es la palabra y la buena enseñanza de la palabra del Señor. Amén. El Señor en su palabra dice: y yo les pediré al Padre y les daré otro consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de la verdad. Jesucristo mismo da esta orden, que Él nos enviará el Espíritu Santo para que esté siempre con nosotros. Todos los días que nosotros vayamos a salir de la casa, para donde sea, tendríamos que pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo para que Él nos dirija. Por eso es que hoy en día hay personas predicando en la palabra del Señor, en púlpito, en donde quiera, hermano, que son pastores, que tienen ministerio de pastor, ministerio de maestros, hermano, predicando falsas doctrinas, fornicarios, adúlteros, algo que antes no se veía, porque antes las personas se dedicaban a buscar del Espíritu Santo, así como cuando llegó Pedro y le oraba, y el Espíritu Santo se manifestaba, y en una congregación vino Ananías y Zafira, y él le declaró allí lo que ellos estaban haciendo mal, y esas personas cayeron muertas en aquella congregación, y cayó gran temor en la congregación y de parte de los creyentes. Y es la manifestación del Espíritu Santo, porque Pedro no lo estaba viendo. Ahora vamos a ver. El Señor dice en su palabra que rogará al Padre para que os dé el Espíritu Santo. Eso está en Juan 14, 16, 17. Otra palabra que es clave aquí en la palabra del Señor, Juan 15, 26, dice: cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. ¿Qué significa cuando tú tengas el Espíritu Santo? A ti no te va a dar cobardía de hablar de Jesucristo, de ver las cosas que tú no te imaginas. Dice que las cosas ocultas, revela al Señor las cosas ocultas. Amén. Y Dios la saca a la luz. Estaba una mujer que estaba alabando a Pablo, diciéndole: este es un varón de Dios altísimo. Y Pablo dice que se enojó y volteó para atrás y le dijo: fuera espíritu de adivinación. Y le sacó el espíritu de adivinación. ¿Cómo fue eso? Lleno del Espíritu Santo. Dios revelando a través del Espíritu Santo discernimiento de espíritu. ¿Qué espíritu hay entre las personas que se mueven dentro de nosotros o al lado de nosotros? Por eso es que el Señor dice en su palabra: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. ¿Por qué? Porque vendrá un tiempo de descuido, como estamos en este momento, de pelea, de discordia, de quién tiene la verdad y quién tiene la razón. Unos peleando por la federación mejor, otros peleando por la federación mayor, quién es mayor, quién es mejor. Pero aquí tenemos todo que tener es el Espíritu Santo de la verdad. En San Juan 16, 7 al 14, Jesús explica que es necesario que Él se vaya arriba, y nos enviaría el Espíritu Santo, que eso ocurrió en el día de Pentecostés. Él envió el Espíritu Santo a 120 personas, donde se llenaron del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, para que todos entendieran el mensaje de salvación, porque había gente de todos los países. Amén. Este es otro don del Espíritu Santo, hablar en lengua. Personas que no conocían el Evangelio y tenían otros diferentes idiomas, el Espíritu Santo dio esa bendición de que se traduciera ese idioma, el Evangelio, a todos los idiomas allí. Por eso es que es necesario que nosotros pidamos el Espíritu Santo día y noche, que estemos sellados del Espíritu Santo y pedir el Espíritu Santo para el cual nos guía toda verdad. En Mateo 3, 11, Juan dice que Él bautiza en agua para arrepentimiento, pero que vendría uno que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Debemos ser llenos y bautizados de Él. Amén. En Lucas 11, 13,
cuando más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se los pidan. O sea, si nosotros siendo malos y pedimos, le damos cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nosotros si le pedimos la bendición de que nos llene el Espíritu Santo, el Padre de las luces. Amén. Nos lo dará. O sea que aquí la Biblia nos está dando la bendición de cómo pedir el Espíritu Santo. Por qué es necesario llenarnos del Espíritu Santo. Yo creo que es lo más importante de un creyente que cree en Jesucristo, dar ese paso importante de todos los días pedir esa llenura del Espíritu Santo. Para saber, para ser guiado, para ser bendecido en todas partes, lleno del Espíritu Santo, para ser direccionado, guiado, para saber qué personas están alrededor de nosotros, porque el Espíritu Santo te lo revela. Amén. En Hechos 8, la palabra de Dios dice que Felipe predicó toda Samaria, pero ellos se bautizaron en el nombre de Jesucristo, pero no se habían bautizado, no había venido el Espíritu Santo sobre ellos, ni habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Y ellos le preguntaron, ¿han escuchado? Ni hemos escuchado desde el Espíritu Santo. O sea, ellos no habían oído nada del Espíritu Santo. Bajó el apóstol Pedro y el apóstol Juan, impusieron las manos sobre aquellos samaritanos, aquellas personas de Samaria, y recibieron el Espíritu Santo. Porque es de suma importancia. Esto es como decir de vida o muerte. Hay que recibir el Espíritu Santo, porque aquel que no tenga el sello del Espíritu Santo, el tal no es de él. Todas las personas que me están oyendo en este momento, lo primero que usted debe de hacer al recibir a Jesucristo es buscar orar en secreto para que Dios le dé el Espíritu Santo. Buscar todos los días la llenura del Espíritu Santo, porque eso es lo más importante que un creyente debe de tener. Cuando tenga la llenura del Espíritu Santo, de ahí para adelante la guía va a ser. Él te enseñará, te guiará a toda verdad. Amén. Le estoy dando versículos de la palabra que demuestran la importancia de tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te revela cosas ocultas, hermanos míos, que tú te quedas impresionado, cosas que van a suceder antes ya como que las fueras vivido, y te las presente